Ser un elegido de Dios es un privilegio humillante, pero no significa que la vida estará libre de desafíos. La mayoría de las veces es todo lo contrario. Como uno de los elegidos de Dios, eres un objetivo de la guerra espiritual. En algún momento, enfrentarás tu batalla espiritual más desafiante. El enemigo reconoce tu potencial y el impacto que puedes tener en el reino de Dios, y está decidido a detenerte. Jesús les dijo a los 12 discípulos elegidos: la gente los insultará, los perseguirá y dirá toda clase de mal contra ustedes falsamente por mi causa. Por lo tanto, las batallas y la contienda son una parte significativa de la vida de todo elegido. Acompáñame en este video mientras exponemos 9 de las batallas más impactantes que enfrentarás. Pero no dejes que esto te intimide. Esto no es un llamado al miedo, es un llamado a despertar con fuerza y preparación. Cada batalla que enfrentas refleja la grandeza que hay dentro de ti. Es un indicador de la victoria que Dios ya ha asegurado para ti. A medida que profundizamos en estas 9 impactantes batallas espirituales, descubrirás cómo reconocer la lucha, preparar tu corazón y mantenerte firme en tu identidad como hijo victorioso de Dios. Antes de continuar, suscríbete y mantengamos viva esta hermosa misión. Dios te bendiga. El diablo planea derrotarte en esta batalla, pero Dios tiene un plan mejor. Él quiere equiparte con el conocimiento, la fuerza y la sabiduría para vencer cada ataque. La Escritura nos recuerda en Oseas 4:6: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El diablo prospera en la ignorancia, usando el engaño y el miedo para ganar terreno. Pero como creyente, tu victoria comienza con la comprensión. Dios está abriendo hoy tus ojos a la verdad sobre las batallas espirituales y cómo superarlas. Acepta lo que estás a punto de aprender y aplícalo intencionalmente en tu vida. Aquí están 9 impactantes batallas que todo elegido debe enfrentar. Número 1. Batallas de rendición. Ser un elegido de Dios es un llamado alto, pero viene con sacrificios. No se trata solo de ser especial o apartado, se trata de vivir rendido a Dios. Una de las batallas más difíciles que todo elegido debe enfrentar es dejar ir el control personal y someterse a la voluntad de Dios. La mayoría de las personas viven bajo sus propios términos, persiguiendo sus deseos, metas y ambiciones. ¿Eres de los que les gusta tener el control total de su tiempo y no suelen compartirlo con los demás? O quizás vives solo y te has negado a recibir a alguien porque no te gusta que te digan qué hacer. No está mal, pero para los elegidos de Dios es diferente. No puedes hacer solo lo que te parece bueno porque Dios te ha llamado a algo más grande. Cuando Él te eligió, tenía un plan para tu vida, un plan para glorificarlo y marcar la diferencia en el mundo. Dejar ir el control es un desafío porque, como ser humano, quieres sentir que diriges tu vida. Y cuando Dios te pide que te rindas, puede sentirse como si estuvieras renunciando a esa sensación de seguridad. Sin embargo, la verdad es que rendirse al plan de Dios es el lugar más seguro donde puedes estar. La historia de Pedro es un gran ejemplo. Antes de conocer a Jesús, Pedro era pescador. Esa era su vida, su carrera, y tal vez pensaba que lo haría para siempre. Pero cuando Jesús lo llamó, todo cambió. Pedro tuvo que dejar atrás su profesión y su antigua forma de vida para seguir el plan de Dios. Eso no significa que su trabajo como pescador no tuviera valor, sino que Dios tenía algo más grande reservado para él. Ahora mira tu vida. ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes? ¿Con qué estás luchando? Es momento de entregárselo a Él. Rendirse puede significar alejarse de cosas que consideras importantes. A veces es una carrera, un sueño o incluso una relación. No significa que Dios no quiera que tengas éxito o logres grandes cosas. Significa que las metas y ambiciones de tu vida deben alinearse con su voluntad. De esta manera, le das espacio para que sus planes más grandes se cumplan. Una de las partes más difíciles de esta batalla es el miedo a lo desconocido. Puedes preguntarte, ¿y si el plan de Dios no coincide con mi idea de éxito? ¿Y si toma más tiempo del que esperaba? Estas preguntas pueden causar ansiedad, pero lo que necesitas es confiar en Dios. La confianza es la clave para ganar la batalla de la rendición. Cuando confías en Dios, aceptas que sus planes son mejores que los tuyos. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios no son para dañarte, son para acercarte a Él y cumplir su propósito en tu vida. Rendirse no significa que perderás tu personalidad o pasiones. Significa que al ofrecérselas a Dios, Él las moldeará en algo aún mejor. Por ejemplo, Pedro no perdió su personalidad extrovertida cuando siguió a Jesús. En cambio, Dios usó la valentía de Pedro para construir la iglesia primitiva. Todo lo que entregues a Dios en fe, Él lo refinará y usará para su gloria. Para luchar esta batalla, comienza invitando a Dios a tus decisiones diarias. Cuando piensas en rendición, es fácil imaginar a Abraham entregando a su único hijo. Pero rendirse no tiene que ser un evento dramático y único. Es un acto diario de confianza. Cuando despiertes, ora por la guía de Dios. Pon tus planes y deseos a sus pies y deja que Él te guíe. Es importante recordar que rendirse no es una pérdida. Es una victoria porque elegiste lo mejor de Dios en lugar de tu visión limitada. La rendición abre la puerta al cumplimiento y a una relación más profunda con Él. A medida que confíes más en Dios, verás su mano guiando tu camino. La batalla de la rendición puede ser difícil, pero vale la pena. No estás perdiendo el control. Estás poniendo tu vida en las manos de aquel que más te conoce y te ama. Y a medida que te rindas a Él, descubrirás una vida de propósito y victoria en Cristo. Número 2. La batalla de la corrección de rumbo. A medida que caminas con Dios, es inevitable cometer errores. Estos errores pueden surgir por perseguir intereses egoístas, desobediencia o insensibilidad a la dirección de Dios. Cualquiera que sea la razón, Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a redirigir tu camino. Sin embargo, sus métodos de corrección no siempre son agradables. Una de las batallas más significativas que enfrentan los elegidos de Dios es la batalla de la corrección de rumbo. ¿Alguna vez has experimentado una temporada de sequía? Sigues esforzándote e invirtiendo tus recursos en un negocio o idea, pero nada parece funcionar. Es fácil asumir que es un ataque, pero a veces es una señal de que estás yendo en la dirección equivocada. Los contratiempos temporales pueden ser la forma en que Dios te redirige hacia su voluntad. Quizás, si todo estuviera saliendo bien, te sentirías cómodo fuera de la voluntad de Dios. Para algunas personas, las cosas pueden parecer fluir sin problemas. Incluso podrías preguntarte por qué los incrédulos en el mismo campo prosperan mientras tú luchas. Pero tu camino es diferente. Debido a lo que Dios quiere hacer contigo, Él no puede permitir que permanezcas en la dirección equivocada. La Biblia habla de vasos en una casa, cada uno con un propósito diferente. Un vaso de madera tiene una función distinta a la de uno de vidrio. De la misma manera, tu propósito es único, y también lo son los procesos que Dios usa para moldearte. Por eso, tu camino puede parecer más difícil o lento en comparación con otros. No es un castigo, es una preparación. Cuando te encuentres en una situación difícil, tómate el tiempo para reflexionar. Pregunta a Dios por qué las cosas no están saliendo como esperabas. Busca su guía para entender en qué podrías estar fallando. Dios es misericordioso y fiel para revelar la verdad cuando se lo pides. A veces, un simple cambio de perspectiva o una obediencia a su dirección pueden poner las cosas nuevamente en orden. Un ejemplo claro de corrección de rumbo se encuentra en la historia de Josué y los israelitas. Después de su victoria sobre Jericó, fueron derrotados en su siguiente batalla en Jai. Esto ocurrió porque Acán desobedeció el mandato de Dios al tomar lo que él había prohibido. Ese único acto de desobediencia hizo que la presencia de Dios se retirara, lo que llevó a su derrota. Cuando Josué buscó a Dios, Él le dijo que corrigiera el pecado en medio de ellos. Recuperaron la victoria una vez que lo enfrentaron y volvieron a Dios. Esto muestra la importancia de hacer una pausa y reflexionar cuando las cosas no salen como se espera. Pregunta a Dios por qué las puertas en las que estás tocando parecen cerradas y revisa si te has desviado de sus instrucciones. Dios es misericordioso y revelará el camino a seguir cuando lo busques sinceramente. Cuando Dios te pide que hagas algo y te resistes, pueden surgir desafíos como un recordatorio para que retrocedas sobre tus pasos. Al igual que los israelitas, es posible que necesites humillarte y volver a Dios para alinearte con sus planes. Estos momentos no son para destruirte, sino para enseñarte obediencia y acercarte más a Él. Dios usa la corrección de rumbo para moldearte
en el vaso que Él necesita. Demuestra su compromiso de verte cumplir su propósito. Así que, no te rindas cuando te encuentres en esta situación. Aprovecha la oportunidad para reflexionar, hacer preguntas y crecer en Él. Dios siempre está listo para guiarte de vuelta al camino correcto. Número 3. Batallas contra patrones espirituales. Como elegido de Dios, podrías esperar que el llamado de Dios elimine todas las dificultades. Sin embargo, ese no es el caso. Aunque el llamado de Dios transforma tu vida, no rompe automáticamente ciertos patrones espirituales que pueden haber existido en tu familia por generaciones. Estos patrones pueden parecer abrumadores, pero no tienen la última palabra sobre tu vida. Toma como ejemplo la historia de Sara, la esposa de Abraham. Ella luchó contra la esterilidad y solo tuvo un hijo. Rebeca, la esposa de Isaac, enfrentó el mismo desafío. Incluso Raquel, la esposa amada de Jacob, batalló contra la infertilidad y murió al dar a luz a su segundo hijo. Estos patrones se repitieron a lo largo de generaciones, mostrando cómo los desafíos espirituales pueden persistir. En tu vida, estos patrones pueden manifestarse como enfermedades, pobreza o incluso hábitos recurrentes como el miedo o la ira. Quizás tu abuela luchó contra un tipo de cáncer en sus últimos días y ahora tu madre ha sido diagnosticada con la misma enfermedad. Esta noticia es un llamado de alerta para ti. Debes luchar contra esa recurrencia, o de lo contrario podrías repetir el mismo patrón. Pero la verdad es que el poder de Dios es mayor que cualquier patrón. Estas luchas no te definen y no tienen autoridad sobre tu vida. Como elegido de Dios, tienes el poder para liberarte, pero debes tomar medidas intencionales para hacer valer tu libertad. Comienza declarando la palabra de Dios sobre tu vida. Encuentra escrituras sobre tu identidad y autoridad en Cristo y úsalas en oración. Transfórmalas en confesiones diarias hasta que echen raíces en tu corazón. Así es como te mantienes firme contra estos patrones y alineas tu vida con las promesas de Dios. A veces, estos patrones se manifiestan como hábitos profundamente arraigados. Puedes notar comportamientos o reacciones en tu familia, pero Dios quiere moldearte a su imagen. Para liberarte, debes elegir intencionalmente los caminos de Dios sobre los viejos hábitos que te detienen. Romanos 12:2 nos recuerda: no se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Renovar tu mente es clave para romper con los patrones espirituales. Comienza cambiando la forma en que piensas, hablas y actúas. Rechaza los ciclos negativos que te rodean y, en su lugar, abraza tu nueva identidad en Cristo. La batalla contra los patrones espirituales no es solo para superar el pasado, es para entrar en la vida que Dios ha preparado para ti. Cuando luchas estas batallas, aseguras tu libertad y creas un nuevo legado para las futuras generaciones. No permitas que el peso del pasado te detenga. Reconoce estos patrones, enfréntalos, no los veas como tendencias normales y confía en que Dios te guiará hacia un nuevo futuro. Número 4. Batallas de distracciones. Las distracciones son uno de los mayores obstáculos para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Cuando Dios te llama, el diablo a menudo intenta desviar tu enfoque de ese llamado. Coloca cosas en tu camino que pueden parecer atractivas o urgentes, pero que en realidad te alejan de lo que realmente importa. Sin la ayuda del Espíritu Santo, puede ser difícil resistir estas distracciones. Incluso Jesús enfrentó esta batalla. Después de que Dios lo confirmó públicamente como su Hijo amado, el diablo inmediatamente intentó distraerlo. El diablo tentó a Jesús desafiando su poder, pidiéndole que convirtiera piedras en pan. Mientras que algunos podrían haber sentido la necesidad de probarse a sí mismos, Jesús no lo hizo. Reconoció las tácticas del diablo como distracciones de su misión. Se enfocó en su propósito en lugar de involucrarse en demostraciones de poder sin sentido. Las distracciones pueden tomar muchas formas en tu vida. Algunas pueden parecer inofensivas, como estar demasiado ocupado con el trabajo, los estudios o las actividades sociales. Estas cosas pueden demandar tanto tiempo y energía que olvides priorizar tu relación con Dios. Podrías perder los momentos de quietud en los que Dios quiere guiarte o hablarte porque estás demasiado ocupado. Los desafíos también pueden ser distracciones. Podrías estar haciendo la obra de Dios y el diablo puede decidir traer dificultades a tu vida para desanimarte y hacer que le des la espalda a Dios. En momentos como este,
Es importante discernir cuando el diablo está levantando su fe a cabeza. En lugar de permitir que estos desafíos sacudan tu fe, míralos como oportunidades para confiar más en Dios y permanecer comprometido con su propósito. Las distracciones también pueden venir a través de las personas y se presentan de dos maneras clave, a través de elogios o críticas. Los elogios pueden darte una falsa sensación de logro. Puedes sentir que ya has llegado y que no necesitas seguir buscando el propósito de Dios. Por otro lado, las críticas pueden hacerte dudar de ti mismo o enfocarte en agradar a las personas en lugar de a Dios. Ambas formas de distracción pueden desviar tu enfoque del plan de Dios si no tienes cuidado. Hebreos 12, versículos 1 y 2, dan instrucciones claras sobre cómo mantenerse enfocado. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este pasaje te recuerda que mantengas tu mirada en Jesús, sin importar lo que intente desviar tu atención. Luchar contra las distracciones es una batalla que todo elegido debe enfrentar. La pregunta clave es: ¿qué es más importante, el plan de Dios para tu vida o los placeres y distracciones temporales del mundo? El objetivo del diablo es evitar que cumplas tu destino, pero el poder de Dios es mayor que cualquier táctica que el enemigo use. Para superar las distracciones, debes hacer de Jesús el centro de tu vida. Antes de tomar cualquier decisión, busca su guía a través de la oración y el estudio de su palabra. Pide al Espíritu Santo que te ayude a discernir lo que es realmente importante. Cada día, haz un esfuerzo consciente por dejar de lado las distracciones y enfocarte en el propósito de Dios. Además, no tengas miedo de decir no. Siempre ve a tu audiencia como una sola, que es Dios. Él te envió, y a Él rendirás cuentas. Cuando vives con la mentalidad de que actúas para una audiencia de uno, las opiniones y distracciones de los demás pierden su poder sobre ti. Las distracciones pueden ser difíciles de evitar, pero con la ayuda de Dios puedes superarlas. El Espíritu Santo llamará tu atención de vuelta cuando te desvíes del camino. Mantente sensible a su voz, confía en su guía y sigue fijando tu mirada en Jesús. Encontrarás la fuerza para superar cada distracción y caminar con confianza en el propósito que Él ha establecido para ti. Número 5. Batallas en el umbral del avance. Una de las batallas más difíciles que enfrentan los elegidos de Dios es aquella que ocurre justo antes de un avance. Es como una madre en trabajo de parto. El dolor y la intensidad son mayores cuando el bebé está a punto de nacer. Esto no es para asustarte, sino para animarte. Ese momento intenso es una señal de que tu avance está cerca. No es el momento de rendirse, sino de seguir adelante con fe y determinación. Al borde del éxito, el diablo trabaja horas extras para desanimarte. Trae miedo, confusión y duda, esperando hacerte creer que tus esfuerzos son en vano. Susurra mentiras, diciéndote que no eres lo suficientemente fuerte para superarlo. En estos momentos, podrías sentir ganas de rendirte, pero no olvides que las recompensas son para aquellos que terminan la carrera. Si te detienes ahora, podrías perder las cosas increíbles que Dios ha preparado para ti. No dejes que las mentiras del enemigo debiliten tu fe. Aférrate firmemente a lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Apóyate en su fuerza, no en la tuya. Ora por resistencia y confía en que Él te ayudará a atravesar esta difícil temporada. Esta batalla también requiere paciencia. A veces, cuanto más cerca estás de un avance, más difícil es esperar. Podrías preguntarte por qué las cosas están tardando tanto y sentir la tentación de rendirte. Pero recuerda Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El tiempo de Dios es perfecto y Él cumplirá sus promesas. También es importante rodearte de las personas correctas. Amigos o mentores de confianza pueden marcar la diferencia cuando surgen dudas. Comparte tus luchas con personas que te animen, oren contigo y te recuerden la fidelidad de Dios. Así que mantén tu mirada en la meta. Imagina la alegría y el cumplimiento de ver las promesas de Dios hacerse realidad. Cualesquiera que sean los desafíos que enfrentes ahora, son pequeños en comparación con la gloria que te espera. La victoria está del otro lado si no te rindes. Mantente enfocado, sigue confiando
y recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. Su fuerza te llevará hasta el final. Número 6. Batallas de pureza. Todo elegido enfrenta la batalla por la pureza. El mundo está lleno de cosas que pueden contaminar tu corazón y tu mente. Desde lo que ves en línea hasta lo que sucede diariamente, mantenerte puro puede parecer una lucha constante. Pero como elegido de Dios, estás llamado a vivir una vida apartada. La pureza comienza en tu corazón y se refleja en tus acciones, pensamientos y palabras. Lo que permites en tu mente moldea quién eres. Por lo tanto, debes cuidar lo que ves, escuchas y con qué te involucras. Protege tu corazón evitando cosas que te alejen de Dios o te llenen de negatividad. Tus palabras son otro reflejo de la pureza de tu corazón. Hablar con amabilidad y gracia te distingue de los demás. Evita el chisme o las conversaciones que dañan a otros. En su lugar, deja que tus palabras inspiren, animen y edifiquen a los demás. El mundo a menudo presenta alternativas más fáciles o más populares, tentando a bajar tus estándares. Pero ser fiel a tu llamado significa elegir la pureza, incluso cuando es inconveniente. Se trata de honrar a Dios en cada decisión y negarse a comprometer tus valores. David es un poderoso ejemplo de esto. Cuando Saúl lo persigue, David tiene varias oportunidades para matarlo y poner fin a su sufrimiento. Sus hombres lo animaron a aprovechar la oportunidad. Pero David se negó, reconociendo que Saúl seguía siendo el rey ungido de Dios. Matar a Saúl habría traído un alivio temporal, pero habría significado desobedecer a Dios y comprometer sus valores. David eligió honrar a Dios en lugar de tomar el camino fácil. A medida que enfrentas decisiones hoy, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Ora por el valor de mantenerte firme y vivir de una manera que honre a Dios, incluso cuando la presión para conformarte sea fuerte. Recuerda, la pureza no es solo evitar el pecado, sino reflejar la santidad de Dios en todo lo que haces. ¿Qué otras batallas enfrentan los elegidos de Dios? Sigue viendo mientras las examinamos. No te vayas, porque oraremos juntos para romper el dominio de las fuerzas malignas y asegurar tu victoria. Número 7. Batallas de identidad. Una de las principales estrategias del diablo es atacar tu sentido de identidad como elegido de Dios. Quiere que cuestiones tu valor y dudes del llamado de Dios en tu vida. Esto suele ocurrir a través de pensamientos negativos. Puedes preguntarte si lo que Dios ha dicho sobre ti es cierto, especialmente cuando tu situación actual no se alinea con sus promesas. Cuando el progreso es lento o surgen desafíos, el enemigo aprovecha estos momentos para sembrar semillas de duda y preocupación. Considera lo que le pasó a Jesús. Poco después de que Dios lo declarara como su Hijo amado, el diablo cuestionó su identidad diciendo, «¿Si eres el Hijo de Dios?». El objetivo del diablo es hacerte perder de vista quién eres. Si olvidas tu identidad en Cristo, te vuelves vulnerable a sus ataques e ineficaz en el reino de Dios. Es como tener una gran herencia pero vivir como si fueras pobre, porque no sabes que te pertenece. Para luchar esta batalla, debes recurrir a la palabra de Dios. La Biblia es tu espejo. Revela la verdad sobre quién eres en Cristo. No permitas que el mundo o el diablo te definan. En lugar de eso, concéntrate en lo que Dios dice sobre ti. Si Él te llama elegido, amado y creado con un propósito, entonces ninguna mentira del enemigo puede cambiar eso. Esta batalla es común entre los elegidos de Dios porque el diablo sabe que si logra hacerte dudar de tu identidad, puede impedir que entres en los planes de Dios para tu vida. Sus mentiras están diseñadas para retenerte y evitar que abraces por completo tu llamado. Recuerda que el diablo es un mentiroso y el padre de la mentira. Nada de lo que dice es verdad. No le des espacio en tu corazón ni en tu mente. En su lugar, medita en las promesas de Dios y declara su verdad sobre tu vida diariamente. Recuérdate a ti mismo que eres amado, elegido y creado para la grandeza. Cuando te apoyas en la verdad de Dios y rechazas las mentiras del enemigo, reclamas la victoria en la batalla por tu identidad. Confía en lo que Dios ha hablado sobre ti y deja que su palabra defina tu vida. Tu identidad está segura en Cristo y nada puede cambiar eso. Número 8. La batalla de la fe. Otra batalla vital que los elegidos siempre encontrarán es la batalla de la fe. Implica declarar la palabra de Dios, especialmente cuando tu circunstancia parece contraria.
También se trata de mantenerse firme en las promesas de Dios, sin importar tu condición actual. Debes estar alerta, porque el diablo intentará fijar tu atención en tus problemas y no en aquel que puede librarte. Usa estas tácticas para llevar a los creyentes a la derrota, plantando la semilla del miedo y la duda en sus corazones. Cuando las tormentas de la vida toquen a tu puerta y Dios te diga que estés quieto, ¿le creerás? Cuando tu situación parezca desesperada y Dios te diga que tengas fe, ¿confiarás en Él? Tu fe inquebrantable confundirá y destruirá automáticamente los planes del enemigo. Sea cual sea la tormenta que enfrentes, ten fe en que Dios te dará la victoria. Abraham tuvo fe en Dios a través de sus desafíos, y Dios se manifestó en su vida. La mujer con flujo de sangre también creyó en Jesús y reclamó su sanidad. Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece aunque sea probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tener fe en Dios te libera y te hace vencer cada batalla. Tu confianza en Dios provoca su poder divino en tu dirección. Lucha la buena batalla de la fe. Deja que tu fe en Dios conquiste cada duda. Sigue proclamando su palabra sobre cada situación adversa. Tu fe inquebrantable atraerá la intervención de Dios en tus batallas diarias. Número 9. La batalla de la obediencia. Esta es otra batalla feroz que los elegidos siempre enfrentarán. Significa elegir el camino de Dios en lugar del tuyo, incluso cuando no sea lógico y sea difícil de obedecer. Cuando todos los demás van en una dirección y Dios te dice que esperes, ¿le obedecerás? Cuando estés a punto de firmar un contrato de negocios y Dios te diga que te retires, ¿escucharás? Cuando Él te pida que enfrentes a alguien o una situación, ¿confiarás lo suficiente en Él como para obedecer? La obediencia exige sacrificar tus deseos por su voluntad. También requiere dejar ir todo aquello que contradiga el propósito de Dios para ti. Se necesita disciplina espiritual para obedecer a Dios en lugar de a tus emociones o la opinión pública. Cuando obedeces la voz de Dios, recibirás abundantes bendiciones y larga vida. Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. En tu vida diaria, deja que la obediencia sea la brújula que te guíe hacia la victoria. Moisés venció a los filisteos obedeciendo la voz de Dios. Realizó numerosos signos y maravillas en Egipto por el misterio de la obediencia. Siempre estate listo para moverte al ritmo de la voz de Dios. Prepara tu corazón y tu mente para recibir sus instrucciones y obedecer su voz. Sus mandamientos no son para castigarte o humillarte, sino para hacer que cumplas tu propósito divino. Aférrate firmemente a su palabra. En el día de la batalla, tu obediencia será tu carta de triunfo. ¿Has estado dejando que el enemigo te derrote? ¿Sientes que estas batallas te abruman cada vez que las enfrentas? ¿Sientes que siempre terminas en el lado perdedor, sin importar lo que hagas? Esto termina ahora. Adentrémonos en cómo puedes vencer estas batallas espirituales y reclamar tu victoria. Primero, debes reconocer al diablo como tu enemigo. Así como Dios usa a las personas para bendecirte, el diablo también usa a personas y situaciones para luchar contra ti. Vemos un ejemplo en Mateo 16, versículos 21 al 23. La Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A partir de estos versículos, vemos que Satanás siempre es sutil en sus movimientos. Imagina los pensamientos en la mente de Pedro y el resto de los discípulos cuando Jesús enfrentó a Pedro y lo llamó Satanás. Antes de esto, Jesús les había hecho una pregunta sobre sí mismo, y solo Pedro dio la respuesta correcta, la cual Jesús dijo que le fue revelada por el Espíritu Santo. Pero poco después, el mismo Pedro habló, y Jesús lo reprendió. Jesús reconoció el espíritu detrás de la inocente apelación de Pedro. Así es como opera el diablo.
La Biblia dice que a veces se disfraza como ángel de luz para engañar a los elegidos. Y muchas personas han luchado contra sus padres, su cónyuge o su colega, o incluso se han culpado a sí mismas por una batalla iniciada por Satanás. Por lo tanto, debes identificar sus artimañas, al igual que lo hizo Jesús. No te quedes en las circunstancias superficiales, sino mira quién está detrás de tus desafíos. No descargues tu frustración y enojo sobre las personas que el diablo usa para llegar a ti. Si haces eso, solo estarás jugando según su estrategia para derrotarte. Renueva tu mente de los pensamientos negativos que el diablo pone sobre esas personas. No permitas que la semilla de la negatividad y el odio crezca en tu mente. Esfuérzate por llenar tu corazón y mente con positividad. Pídele a Dios que abra tus ojos a la fuente de tus batallas. Los canales de tus batallas son un problema menor cuando se ha identificado la fuente. La siguiente estrategia ganadora que puedes emplear para vencer esta batalla espiritual es la oración. El poderoso en la batalla es tu Padre. Segunda de Crónicas 20, versículo 15 dice: Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ve delante de Dios en oración y busca su intervención. Presenta tu petición ante Él y pídele que te guíe y dirija para ganar estas batallas. Él dirigió al rey David, proporcionándole diferentes estrategias para conquistar a sus enemigos. David se convirtió en un hombre que ganó muchas batallas, porque siempre volvía a aquel que lo sabía todo. Dios es tu refugio y amparo en tiempos de tormenta. Busca siempre su voluntad. Entrégale todo a Él. Con tu propia fuerza nunca tendrás éxito, pero con la ayuda de Dios, eres más que vencedor en cualquier batalla que enfrentes. En la oración, debes ser sensible a las instrucciones de Dios. No intentes analizar sus caminos. Debes obedecer sus instrucciones para ver su intervención. Los caminos de Dios son 1.000.000 de veces mejores que los tuyos. Siempre debes venir al altar de la oración con fe. Sin fe, Dios no puede ayudarte. Debes venir con la convicción de que Dios es más que capaz de ayudarte a superar estas batallas. Sé humilde ante su guía y obsérvalo concederte la victoria en tu batalla. Cuando entregas tus batallas a Dios en oración, reconoces tu debilidad y su poder supremo. Él lucha contra el diablo en tu nombre y te concede la victoria. Una estrategia clave en la oración, que llama inmediatamente la atención de Dios en tu dirección, es buscar primero su reino, o interceder por alguien más que necesite su intervención. Dios dice que busques primero su reino, y todo lo que desees te será añadido. Cuando haces del interés de Dios tu principal prioridad en la vida, Él te hace vencedor en cada batalla. El rey Salomón buscó el reino de Dios al pedir sabiduría para guiar a su pueblo, y Dios le concedió incluso lo que no pidió. Poner tus problemas a un lado para orar por otros hace que Dios actúe en tu favor. Mientras enfrentaba dificultades, Job oró por su amigo. Entonces Dios apareció y lo hizo superar todas las batallas que enfrentó. No permitas que estas batallas te abrumen. Usa estas estrategias divinas para confundir al diablo y destruir sus planes. Cuando Él quiera que llores, regocíjate. Cuando quiera que te quejes por las tormentas que enfrentas, encuentra una razón para dar gracias a Dios. Hacer esto descoloca al diablo y posiciona a Dios en el campo de batalla para restaurar tu victoria. También puedes tomar algunos días para ayunar mientras oras. El ayuno y la oración fortalecen tu espíritu para tomar dominio sobre principados y potestades. El ayuno te traslada a un ámbito de dominio sobrenatural. Las cosas comienzan a alinearse a favor de ti con el sonido de tus palabras. El ayuno no se trata solo de abstenerse de la comida física. Tu espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Cuando ayunas, sometes las limitaciones de tu carne. La carne es propensa a la derrota y a la tentación del diablo. El ayuno vence la naturaleza de tu carne y alimenta tu espíritu con la luz de la palabra de Dios, que te hará prevalecer. No puedes ganar algunas batallas y enfrentamientos si no te involucras en el ayuno. Los discípulos de Jesús se enfrentaron a un desafío con una niña poseída por un demonio, y no pudieron expulsarlo. Entonces le preguntaron a Jesús por qué no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: «Este género no sale sino con oración y ayuno».
En otras palabras, el ayuno eleva tu rango espiritual, colocándote en posición de autoridad contra el enemigo y sus obras. También puedes orar con personas que compartan tus creencias para fortalecer la intervención de Dios en tu vida. Comunícate con tus hermanos en la fe, quienes intercederán ante Dios en tu favor para asegurar tu victoria en las batallas que enfrentas. Cuando 2 o más cristianos se congregan, la presencia de Dios está en medio de ellos, y cualquier cosa que acuerden en oración mueve a Dios a la acción. Él escucha su oración y atiende su clamor. Orar con los hermanos fortalecerá tu fe en Dios. Te reafirmará su presencia mientras oras y Él actúa para luchar por ti. No tengas vergüenza de compartir lo que estás atravesando con ellos. Dios los ha ordenado para que sean tus pilares en tiempos de tormenta. Presentan tus problemas a Dios con un corazón sincero para que triunfes sobre las batallas que enfrentas. En muchas ocasiones, los discípulos de Jesús se reunieron para orar unos por otros. La oración en comunidad atrae la atención de Dios. Él se manifiesta en tu vida y te asegura que superarás cada batalla. Otro misterio divino para vencer estas batallas espirituales es estudiar y meditar en la palabra de Dios. Cuando estudias la palabra de Dios, Él te revela misterios divinos para superar cualquier batalla en la vida. El Espíritu Santo abre tus ojos a los secretos ocultos en las Escrituras y te concede la luz de su palabra. Te iluminas y sabes qué hacer para asegurar tu victoria. La Biblia es un libro de instrucciones. Al estudiar la palabra de Dios, verás historias bíblicas que resuenan con la tuya. El Espíritu Santo te mostrará la respuesta a tus oraciones en su palabra. Estudiar la palabra de Dios fortalece tu fe en Él. Recuerda, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fidelidad y el poder supremo de Dios se muestran en las Escrituras. Cómo Dios siempre interviene y lucha las batallas por aquellos que confían en Él. Encontrarás varios testimonios de la fidelidad de Dios con sus hijos. Este conocimiento aumentará tu fe en Dios al saber que tu batalla está ganada. Debes saber que el diablo no se quedará quieto mientras edificas lo que puede hacerlo insignificante para ti. Siempre intentará impedir que estudies la palabra de Dios. Intentará traer cosas para distraerte. Debes estar alerta ante sus artimañas. Esfuérzate por todos los medios para mantener la palabra de Dios en tu corazón y mente. Meditar en la palabra de Dios te concede la revelación de su palabra. Detrás de cada palabra de la Escritura hay revelaciones ocultas. Meditar en su palabra las desvela ante ti. Dios abrirá tus ojos a su palabra. Te revelará secretos que no conoces. Cuando reflexionas en la palabra de Dios, Él desenmascara la fuente de tus problemas y te muestra el camino para superarlos. La revelación de la palabra de Dios te pondrá un paso adelante de las artimañas del diablo y te hará un conquistador en las batallas que enfrentes. La palabra de Dios es tu escudo en tiempos de batalla. Siempre debes equiparte con la palabra de Dios para reprender al diablo. Efesios 6, versículo 11, dice: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Parte de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado, llénate de escrituras para mantenerte firme en el día de la batalla. Jesús reprendió cada tentación del diablo con la palabra. Estar vacío de la palabra de Dios es convertirse en presa del diablo. Anhela la palabra de Dios diariamente en estudio y meditación. Te hace vencedor en las batallas de la vida. También involúcrate en el misterio de la alabanza. Dios siempre está presente cuando lo alabas. La alabanza es un misterio divino que te concede la victoria sobre tu enemigo. Debes aprender a alabar a Dios en medio de cualquier batalla que enfrentes. Es la clave para ganar. Cuando tu alabanza sube a Dios, Él desciende y toma control de tus batallas. Él te garantiza la victoria en la alabanza. Los hijos de Judá alabaron a Dios a pesar de enfrentarse a 3 naciones en guerra. Ese acto de fe atrajo la presencia de Dios. Confundió el campamento de sus enemigos y concedió la victoria a su pueblo. Alabar a Dios en medio de tus batallas puede parecer una locura para otros. Recuerda, los caminos de Dios son sobrenaturales y supremos. Alabar a Dios durante tus batallas demuestra tu fe en Él. Cuando alabas a Dios, le entregas tus batallas para que Él luche en tu nombre y te conceda la victoria. Su presencia desciende en la alabanza y silencia toda tormenta en tu vida. Pablo y Silas
oraron y cantaron alabanzas a Dios en la cárcel. La presencia de Dios descendió y los liberó. Adorar a Dios te libera de la esclavitud del enemigo y te hace victorioso. Debes estar alerta. El diablo intentará constantemente robar tu alabanza. Él conoce el poder y el efecto que tu alabanza a Dios puede tener en las batallas que enfrentas. Intentará hacer que estos desafíos te abrumen y desvíen tu mirada de Dios. No solo eso, sino que también puede usar personas o situaciones para desanimarte y sembrar dudas en ti. No cedas ante sus artimañas y tentaciones. Siempre recuerda la fidelidad de Dios en tu vida. Reflexiona sobre las promesas que Él ha cumplido contigo. Recordar la bondad y el amor de Dios a través de la alabanza atrae su presencia a tus batallas y asegura la victoria. Ahora, únete a mí mientras oramos a Dios desde el corazón, para que Él tome control de la batalla y te conceda la medalla de vencedor. Padre Celestial, gracias por elegirme. Es un privilegio ser llamado tuyo. Gracias por revelarme estas batallas espirituales que debo enfrentar. Has abierto mis ojos y me has concedido entendimiento a través de tu palabra. Gracias, Señor, por revelarme las artimañas y tentaciones del diablo. Me has mostrado cómo trabaja el diablo a través de tu palabra, y sé que mi victoria está asegurada. Gracias, Señor, por mostrarme cómo vencer las tácticas del diablo. Tu amor por mí es incondicional. Estos misterios divinos y secretos son armas que puedo usar para vencer al enemigo y triunfar en las batallas que enfrento. Abre mis ojos para ver al diablo como la fuente de mis batallas. Oro para que me concedas la sabiduría de pasar por alto a las personas y situaciones que él usa para atacarme. Quita toda negatividad que tenga contra esas personas, pues solo son instrumentos en las manos del diablo. Guarda mi corazón de toda semilla maligna que el diablo pueda sembrar. Gracias, Padre, por el privilegio de tener comunión con los hermanos. Los has colocado en mi vida como pilares en tiempos de tormenta. A través de nuestras oraciones e intercesión, nos has concedido la victoria. Aparta mis ojos de las batallas que me confrontan, que mi mirada esté fija solo en ti. Te pido que calmes toda tormenta de duda y quejas en mi corazón. Que mi corazón aprenda a confiar en ti en medio de la tormenta. Que mi fe en ti permanezca firme a través de las batallas que enfrento. Triunfaré en la victoria con mi fe inquebrantable en ti. Interviene en mis batallas, Señor, y concédeme la victoria. Mi Padre, tú eres el poderoso en la batalla. Te entrego todas mis batallas. Reconozco que sin ti soy impotente y busco tu justicia contra mis enemigos. En tu presencia, las montañas y las situaciones se derrumban. Tú eres el Dios Todopoderoso. Eres siempre fiel a mí, y sé que mi victoria está segura en ti. Te pido que me concedas la gracia de equiparme con tu palabra, que me revista con la armadura espiritual de tu palabra, a través del estudio y la meditación. Destruye todo lo que pueda privarme de encontrar la luz en tu palabra. Envía al Espíritu Santo para que me revele secretos profundos en las Escrituras que me hagan un vencedor en mis batallas. Desvela misterios y revelaciones en tu palabra que me hagan triunfar. Fortalece mi fe en ti, Señor, mientras estudio y medito en tu palabra. Que tu fidelidad y poder supremo en las Escrituras se reflejen en mi vida. Reprendo al diablo en el día de la batalla con mi fe, siempre creciente en tu palabra. Señor, instrúyeme y guíame en los pasos que me llevarán a la victoria. Dios misericordioso, fortalece mi espíritu mientras busco tu poder en el ayuno. Me has mostrado en tu palabra que algunas batallas no pueden ganarse sino con ayuno y oración. Oro para que me concedas la gracia de buscar tu intervención divina a través del ayuno. Que toda debilidad y limitación de mi carne sea sometida. Bautízame con tu dominio para tomar control de cada batalla. Que mi espíritu sea lleno de tu palabra mientras busco tu voluntad. Empodérame con la gracia de ser sensible a las artimañas y tentaciones del enemigo mientras me acerco a mi victoria. Que los planes del diablo para atraerme a la derrota fracasen. Superaré cualquier distracción que él traiga y permaneceré firme en asegurar mi victoria. Padre, gracias por revelarme el misterio divino de alabarte en medio de mis batallas. Tu presencia se manifiesta en la atmósfera de adoración. Así como te hiciste presente para los hijos de Judá durante su batalla y les diste la victoria, hazme un vencedor.
Que mi corazón aprenda a alabarte siempre, sin importar lo que enfrente. No importa los desafíos que tenga por delante, permíteme alabarte en triunfo. Aparta mis ojos de las tormentas rugientes y haz que mi alabanza sea constante. Confunde la reunión de mis enemigos, que se destruyan unos a otros. Entrego mis batallas a ti en alabanza. Conquista todo espíritu de murmuración en mí, mientras enfrento mis batallas. Que mis testimonios de tu fidelidad en mi vida sean mi arma de victoria. Mientras reflexiono sobre tus maravillas, que mi boca esté llena de tu bondad y misericordia. Conquistaré al diablo con las palabras de mi testimonio y venceré mis batallas. Señor, bautízame con la gracia de obedecer tus instrucciones. Humíllame ante tu liderazgo. Que tu voluntad siempre se cumpla en mi vida, nunca la mía. Aun cuando otros comprometan su fe y tomen decisiones precipitadas, permíteme permanecer firme y obedecer tu palabra. Me niego a actuar por emociones o por la opinión pública. Hazme dócil a cada uno de tus mandamientos. Solo tú conoces el camino hacia mi victoria, y obedeceré cada una de tus palabras. Aun cuando no parezca lógico, que mi fe en ti me lleve a la obediencia. Tus caminos no son los míos. Tus pensamientos son 1.000.000 de veces más sabios que los míos. Que obedecer tu palabra se convierta en mi rutina diaria. Que sea la brújula de mi vida, guiándome hacia la victoria en mis batallas. Dame la gracia para buscar tu reino, que busque tu voluntad y lo que amas. Cuando sea desafiado, enséñame a servirte. Inclina mi corazón a promover tu reino y llevar la salvación a los perdidos. Así como visitaste a Salomón, quien buscó tu reino, visítame a mí. Señor, concédeme la gracia de interceder por otros en medio de las tormentas que enfrento, para provocar tu intervención. Así como volviste la vida de Job a su favor al concederle la victoria, concédeme la victoria sobre las batallas que enfrento mientras busco tu reino. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Elegido, no te desanimes por las batallas que enfrentas. En su lugar, glorifica a Dios por el privilegio de luchar y triunfar. Dios te ha revelado las batallas que debes conquistar y cómo superarlas. Él está a tu lado, así que clama a Él y te responderá. Tu Padre es tu ayuda siempre presente en tiempos de batalla. Cuando Él está contigo, tu victoria sobre cada lucha que enfrentes está asegurada. Busca su rostro y aférrate a su palabra. Fortalece tu fe en Él mediante el estudio y la meditación en su palabra. No te dejes sacudir por las batallas que te confrontan. Pon tu confianza en la grandeza de tu Dios y obsérvalo luchar tus batallas en tu nombre. Prepara tu corazón para obedecer cada una de sus instrucciones. Los pensamientos que Él tiene para ti son pensamientos de victoria y no de derrota. Todas las cosas son posibles con Dios, incluida tu victoria sobre estas batallas. Anímate, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Busca siempre sus caminos en oración y súplica. Que su voluntad se cumpla en tu vida. A través de las Escrituras, y con la ayuda del Espíritu Santo, Él te revelará estrategias divinas y misterios que puedes emplear para asegurar la victoria sobre estas batallas. Gracias por estar aquí hoy. Si este mensaje ha bendecido tu corazón, compártelo con alguien y comenta abajo con tus pensamientos. Que el favor de Dios repose sobre ti hoy y siempre.